Hola a todos, hoy veremos cómo arreglar la manilla de la puerta de una lavadora Candy. Como siempre, en la parte superior de la pantalla encontrará este vídeo en italiano. Después de 11 años de servicio, la puerta de la lavadora ya no se abre. Ahora la única forma de abrirla es usar una tarjeta de plástico vieja. Un método muy incómodo, así que decidí de intentar de arreglarla. Aparte de algún punto de óxido, el resto de la lavarropas todavía está en buenas condiciones y sobre todo funciona muy bien. Empezamos a quitar la puerta. Para quitarla tenemos que quitar solo dos tornillos de tipo Torx. Luego levantamos la puerta de unos milímetros y toda la puerta sale. Una vez que bajamos la puerta, comenzamos a quitar el marco siempre con una llave de tipo Torx. Algunos tornillos están un poco oxidados, mientras los otros son prácticamente nuevos. En algunos lugares, incluso los plásticos del marco muestran los signos de tiempo. Después de quitar los tornillos, usamos un destornillador o una palanca para separar el marco. El marco se compone de dos partes principales, una interna y una externa. Dentro del marco está fijada la cerradura y la manija que seguramente tendremos que reemplazar. Con una pinza quitamos el pasador y separamos el candado y la manija de apertura. Podemos intentar de pegarla o imprimirla con la impresora 3D. Pero también todos los plásticos del marco parecen deteriorarse y por eso decido de comprarlos todos nuevos. Cuestan menos que una lavadora nueva y la puerta puede durar otros 11 años. Armamos las piezas nuevas y atornillamos los tornillos.
En la descripción encontrará los enlaces de los repuestos comprados. Una vez que la puerta está ensamblada, la ponemos en el chasis de la lavadora. Es una operación bastante simple que no requiere habilidades especiales. Después de insertar la puerta, atornillamos los tornillos. Ahora la puerta es prácticamente nueva y ya no deberíamos usar la tarjeta vieja para abrirla. Antes de comprar las piezas de repuesto, sugiero que compruebe los números impresos en las diversas piezas originales y solicite confirmación al concesionario. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.